Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Dios está aquí en esta mañana. Quiero continuar con la serie que estamos teniendo acerca de la posición de nosotros estar despiertos espiritualmente. Compartíamos que si hay algo que a veces no nos movemos de la manera correcta, porque muchas veces espiritualmente estamos dormidos. Hablaba de manera de introducción semanas anteriores que había dos tipos de sueños, y uno de esos sueños es el sueño físico, pero hay sueño espiritual, y esto trae consigo ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual, nosotros podemos ver que no vemos las cosas como Dios las ve. Citaba que había personas que estaban ciegas físicamente, pero hay posiciones donde estamos ciegos espiritualmente, donde están pasando cosas y nosotros no nos percibimos de estas. Compartía también que hay un campo espiritual, que hay un ataque espiritual, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual, hay acechanza en contra de nosotros. Compartía que hay dos reinos, y la Biblia dice que nosotros, al aceptar a Cristo, fuimos trasladados del reino de la tiniebla al reino de su llamado. Ese es el campo espiritual, y yo tengo que desenvolverme en ese campo espiritual y estar despierto espiritualmente. Citaba una persona que está ciega espiritualmente, una persona que carece de una vida de oración, una persona que le cuesta creer en Dios, que le cuesta creer en las promesas de Dios porque está cegada, y cosas que pasan en su vida no se apercibe porque está cegada espiritualmente. Y citamos el caso cuando el pueblo de Israel está siendo sitiado, invadido por el pueblo enemigo, y la palabra dice que el pueblo de Israel sube a la cumbre y durmió esa noche. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, estaba el hombre, un hombre de Dios llamado Eliseo. Eliseo estaba levantándose, pero antes de levantarse se levantó Yesí, el criado de él. Y cuando se levantó, este hombre quedó impactado porque estaban rodeados, estaban sitiados, estaban acorralados. Y él estaba viendo las cosas como físicamente. Y tenía una posición de temor, porque cuando nosotros vemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, nos llenamos de temor. Pero cuando tú aprendes a ver las cosas a la manera de Dios, tú vas a tener paz. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios está viendo donde hay problemas, resolución; donde hay muerte, ve resurrección. Amén. Donde hay que hacer ruina, Dios ve prosperidad, ve avance. Y cuando él se levantó, quedó impactado ante ver aquella escena donde estaban rodeados. Y cuando se levantó Eliseo oró 7 veces para que Dios le abriera los ojos espirituales. Compartía que no era una ceguera física como la que tenía Bartimeo. Bartimeo estaba ciego físicamente, pero entonces me estaba hablando. La Biblia dice que él oró a Dios, no para que le diera la vista física, sino espiritual. Oró 7 veces y Dios le devolvió la vista. Y cuando Dios le devuelve la vista espiritual, él vio, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquel lugar estaba lleno de ángeles a caballo. Entonces vemos ver como el campo espiritual. Y algo que nos proporciona poder estar despierto, y no solo despierto, sino que tener vista espiritual, es la sabiduría. Voy a hablar de la sabiduría, porque a veces cuando nos falta sabiduría, estamos ciegos, cometemos errores, hacemos cosas, optamos por cosas que no convienen, porque nos ha faltado sabiduría. Y algo que proporciona vista espiritual, ver las cosas como Dios las ve, es cuando nosotros tenemos sabiduría. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Quiero enfatizar, quiero apoyarme acerca de este texto bíblico para desarrollar lo que es sabiduría, este término. Y Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y el que obtiene inteligencia. Repito, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y quiero hablar acerca de este término, y voy a definir
sabiduría. Sabiduría, el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio y de la práctica. Dos posiciones en las cuales yo puedo adquirir experiencia, sabiduría, cuando yo estudio algo, cuando yo adquiero conocimiento de algo, o la práctica me va a llevar a tener sabiduría. Y es importante entonces notar la sabiduría. A veces conozco gente, 1, 2, 3 personas, 4 personas, 5, 6, 7 personas, que un día le pidieron algo a Dios material, y cuando Dios se la dio, hoy no la tienen porque le faltó sabiduría. ¿Cuánta gente pudo amontonar, edificar una empresa, una familia, un bien material? Ya estaba estructurado, pero por falta de sabiduría, aquellos que no tuvieron sabiduría para administrarlo, y hoy no la tienen. ¿Qué faltó si ya tenía todo? ¿Qué pasó con aquel hombre, con aquella mujer que ya había edificado, que ya había construido algo, que había obtenido algo, ya había obtenido respuesta de parte de Dios? ¿Y qué pasó? Al tiempo ya no estaba. Y la Biblia dice que lo que Dios no da tiene que permanecer. Amén. Pero pasa algo, y es que nos ha faltado sabiduría para entrar y para salir. Y la Biblia habla de un hombre que cuando ya está elegido como rey, Dios le dijo, se le reveló en sueño, y le dijo: Salomón, pídeme lo que quiera. Si en esta época Dios nos dijera: pídeme lo que quiera, nosotros nos volveríamos locos a pedir carro, casa y Así es. nos desenfrenaríamos a pedirle a Dios que nos llenara de bien material. Pero aquel hombre no se inclinó la balanza a pedir cosas materiales, sino que le dijo a Dios: Dios mío, dame corazón entendido, dame sabiduría para poder separar entre lo bueno y lo malo, para poder tener diferencia entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Yo voy a ministrar un pueblo grande y necesito sabiduría. Fíjate cómo este hombre se inclinó más a la parte espiritual para pedirle a Dios sabiduría. Y la Biblia dice, Dios le dijo: por cuanto no me pediste bienes, ni me pediste a tus enemigos a tus pies, yo te doy los bienes materiales. Es que Dios es un Dios de orden. La Biblia dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Sabiduría le pidió a Dios. Salomón, en un momento determinado, cuando ya el papá, ya el padre había terminado su reinado y le tocaba él en curso, estaba en turno para empezar a pedir el cumplimiento de Dios, y le pidió a Dios sabiduría, y Dios añadió lo material. Quiero hablar con esto, que la sabiduría nosotros la vamos a necesitar a diario. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Nosotros somos producto de la buena o mala decisión que estamos tomando. A veces queremos culpar a alguien cuando nos pasa algo malo, cuando tenemos una mala temporada. Nosotros empezamos a buscar quién es el culpable, y muchas veces somos culpables nosotros, porque hemos tomado una mala decisión. Llevado por las emociones, por el impulso, por la incredulidad, tomamos malas decisiones. Y Salomón, la sabiduría no solamente es tenerla, sino ponerla en práctica. Salomón un día estaba ya como rey, y los reyes tenían gente en la corte. Esta gente se encargaba de ayudarlos a resolver los problemas que el pueblo, las 12 tribus, tenían. Y los casos más difíciles se los dejaban al rey, por el cual el rey tenía que ser una persona sabia, equilibrada, justa, para poder declarar juicio y poder tomar una buena decisión. Y un día está sentado en su trono y se presentaron dos mujeres. Dos mujeres se presentaron: oh rey, vive para siempre. Resulta, dice un hombre, resulta que estas dos mujeres vivían solas en una sola casa. No vivía más nadie. Y las dos estaban embarazadas. Escucha el caso. Vivían en una sola casa. No había más testigos. No era como ahora, que pasa algo y dice: revisa la cámara. Mira para ver qué cámara pudo captar aquella imagen y nosotros poder decir qué pasó. Y cuando este hombre llega y dice: oh rey, vive para siempre. Estas dos mujeres estaban embarazadas y vivían en una casa, no había más nadie. Y las dos dieron a luz
una misma noche y las dos tuvieron varón. Y cuando ahora se presentan y dice que uno está muerto, y una de ellas dice que la muchacha, la mujer, que el niño estaba muerto, se lo cambió. Difícil, como nosotros podemos decir si no había testigo, no había cámara. No podemos decir, la cámara 3 pudo captar qué pasó. La cámara 5 vio salir a la mujer con cuarto y una del otro. Y entonces una de ellas dijo, oh rey, yo cuando estaba dormido, la que tenía el hijo vivo, yo estaba dormida. Y esta mujer, cuando estaba amamantando el hijo, se volteó y asfixió al niño. Y en la noche se levantó calladita y cambió el bebé muerto por el bebé vivo, que es el mío. Qué tremendo caso. ¿Qué hacer en ese caso? No hay testigos, no hay nadie que pueda corroborar y poder decir, no pasó esto. El rey dijo, tráeme una espada. Ahí estaba el niño vivo, lo tenían el niño vivo. Y el rey dijo, tráeme una espada. Y le digo a las dos madres, para que no haya problema, vamos a partir el niño por la mitad. Y vamos a mitad y mitad. Y la madre, que no era la verdadera madre, dijo, partirlo, porque no lo dolía. En cambio, la madre, que si era su propia madre, que lo dolía, dijo, no lo mates, dásela a ella. El rey dijo, esta mujer es la madre verdadera. Sabiduría necesitamos. ¿Cuántas veces hemos errado? ¿Cuántas veces hemos hablado algo inadecuado y nos metemos en problemas? ¿Cuánta gente ha perdido la vida por tomar una mala decisión o por haber dicho algo indebido? Gente que un día se le declaró palabras de maldición sobre ella. Escuche, la mayoría de las cosas que usted vive, usted antes las confiesa. Muchas cosas malas que estamos viviendo, muchas veces nosotros ya las confesamos porque nos faltó sabiduría para poder hablar. Y quiero desarrollar este tema porque la sabiduría nosotros a diario la estamos necesitando. Usted toma una mala decisión en enero y a veces la paga en junio o en julio. ¿Qué lo ha pasado? Gente que hizo algo en enero y en diciembre le llega la factura. La factura llega a nombre de nosotros. Eso es por ahí como que dice, compra en marzo y paga en mayo o en junio. ¿Y usted qué hace? Compra en una época y le va a pagar la otra cuando viene el cipote de factura. Dios mío, ¿qué hice yo? Ya está medido. Así son las decisiones. Entonces yo tengo que tener sabiduría, porque esto me va a mantener despierto espiritualmente. No solamente es yo agarrar y llegar delante de Dios y pedir algo material. Está claro, la Biblia dice pedir y se os dará. Está claro. Pero yo no debo centrarme en solo pedirle cosas a Dios materiales, sino sabiduría. Mateo 7:7 habla acerca de poder pedir a Dios. Es importante para poner esto en la bendición de Dios. Voy a hablar de 4 clases de sabiduría que desglosa la Biblia. La Biblia muestra desglosadamente 4 clases de sabiduría en las cuales nosotros vemos a nuestro alrededor. La primera de ellas, vaya conmigo, Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice que hay una sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría de Dios. La sabiduría que Dios da a un hombre y a una mujer para poder desarrollarse en su vida, para poder tomar decisiones, para poder desenvolverse, para aprender a hablar. Cuando yo hable, yo necesito sabiduría. Y la Biblia habla que la primera sabiduría es de lo alto. Y esa sabiduría tiene características. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea que la sabiduría que me da Dios a mí, le da Dios a usted, va a tener consigo buenos frutos, diferente a la sabiduría que muchas veces nosotros tomamos y tiene malos frutos, malos resultados, porque nos hemos equivocado, nos movimos, tomamos una decisión basada en la presión, basado en la incredulidad, basado en las emociones. Y la primera sabiduría es la que nosotros necesitamos, que es la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que Dios le dio a Salomón para hablar, de tal manera que reyes de otras naciones, de otros pueblos, venían a visitar a Salomón
para escuchar la sabiduría y el juicio que él hablaba. Es importante. Aparece una segunda sabiduría en Santiago 3:17, habla de sabiduría terrenal. Es la sabiduría que utiliza el hombre para hacer inventos. Los científicos, para poder crear algo, para poder levantar, hacer algo, necesitan sabiduría. Y la Biblia lo declara como sabiduría terrenal. De hecho, la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre la ciencia. Dios vela, proporciona sabiduría terrenal al hombre para poder gozar de los medios que ahora tenemos. Hay cosas que están a su alrededor que vinieron como producto de sabiduría terrenal. Hay una tercera sabiduría y es la sabiduría animal. Los animales a veces actúan mejor que nosotros. Usted puede ver animales que tienen mejor comportamiento hasta que nosotros los hombres. Se comportan hasta mejor. Y la Biblia, en Proverbios, Dios pone a 4 animales como ejemplo para nosotros. Proverbio es un libro que habla de sabiduría y fue escrito precisamente por Salomón y pone como ejemplo a 4 animales. Pone a la hormiga, dice que aunque no tienen reyes, están organizadas, recogen la comida en el tiempo debido. Aparece el conejo, un animal que hace su casa en la peña, en algo fuerte que lo proteja. Utiliza a la langosta, aunque no tienen un capitán, cuando salen en orden. A veces nos falta a nosotros orden. Y aparece por último la araña. La araña como alguien sabio y estratégico. La araña a veces hace su casa en lugares donde no tiene acceso el hombre y otros animales o depredadores. Y esa es una sabiduría animal. Repito, a veces el animal tiene mejor comportamiento que nosotros. Y aparece una cuarta sabiduría, es la sabiduría diabólica que aparece en Santiago 3:17. Es la que el hombre ha hecho para destruir el propio hombre. Como un hombre tiene sabiduría para crear una bomba atómica, para la destrucción del mismo y lo demás. Hombres que a través de tener sabiduría diabólica han desafiado a Dios. El creador del Titanic, Thomas Andrew, cuando en una entrevista que ya el barco estaba edificado, que estaba hecho, en una entrevista le dicen a Thomas Andrew, el ingeniero, le dijeron: doctor, ¿qué tan seguro es el Titanic? ¿Qué confiabilidad usted da como creador de este barco? ¿Usted qué puede decir? Porque no ha habido en el momento, en este tiempo, no ha habido sucesos donde barcos se han hundido, donde ha habido muerte. Y Thomas Andrew dijo, con una sabiduría diabólica, dijo: ni si Dios quiere que se voltea el barco. Cómo la sabiduría diabólica ha enfrentado a la sabiduría de Dios, cómo el hombre se ha levantado. Hemos podido ver cantantes en sus letras desafían a Dios, gente que ha desmentido y ha dicho que Cristo no viene por segunda vez, que lo que la Biblia dice es mentira. Cómo la sabiduría en un hombre, la sabiduría diabólica, se ha levantado en contra de Dios, y este tipo de sabiduría debe estar erradicada de nuestra vida. Dicen amén. Quiero hablar acerca de esta sabiduría porque aquí se cumplen los 3 principios de un ladrón, hablando exactamente de Satanás. Juan 10:10, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Esta sabiduría tiene una característica y es que es agresiva en contra de la raza humana. Hemos podido comprobar, o se ha comprobado, que muchas enfermedades que hemos padecido no vinieron producto de la naturaleza, sino que fueron creadas en laboratorios. En momentos de guerra se creó una enfermedad biológica creada con sabiduría satánica para poder erradicar al mismo hombre. Por lo cual nosotros podemos ver que esto no desciende de parte de Dios. Ahora bien, ¿para qué nosotros debemos implementar la sabiduría? ¿Para qué me es provechoso a mí? ¿Para qué le es provechoso a usted tener sabiduría? ¿Qué ganancia, qué provecho puedo tener yo cuando yo me muevo con sabiduría de Dios? Esa sabiduría que viene de lo alto, ¿qué aprovechará a mí? Número 1, esa sabiduría me sirve para yo saber andar en la vida.
Nosotros a veces andamos de manera medida en la vida. Nosotros nos movemos, nos resolvemos, nos desempeñamos en la vida de una manera mala. Y dice Efesios capítulo 5, anótelo, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad bien pues, con diligencia, como andéis, no como los necios, sino como los sabios. ¿Qué dice? Como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios, este hombre, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que yo tengo que andar, moverme, desenvolverme de manera sabia en un mundo donde hay maldad y donde hay peligro. Yo tengo que desenvolverme de una manera sabia. Número 2, para hablar. Repito, lo que decía de manera de introducción, hay gente que hasta por un mal comentario se ha metido en problemas. Gente que hoy está privada de la vida y de la libertad porque hablaron algo indebido. Personas que cuando hablan se maldicen a ellos mismos porque no hablan con sabiduría. Yo tengo que tener sabiduría para hablar. Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. La calamidad viene como producto de una mala utilización de la lengua sin sabiduría. Cuando yo no hablo de manera correcta, mi boca puede levantar calamidad donde no hay. Repito, hay cosas que usted está viviendo que usted un día la declaró. Y no precisamente buenas, sino malas. Hay gente que en un momento dado de crisis, de presión, de emoción, habló algo y al tiempo le toca cosechar lo que salió por su boca. La Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de su fruto, participará de los frutos que un día lanzó. Yo debo tener mucho cuidado. Con un golpe nosotros podemos herir a una persona, pero con una palabra podemos hacer más daño. La Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Podemos matar más con una palabra que con un golpe. Hay quien le dieron un golpe, se tomó algo y ya no está, pero esa palabra está grabada dentro de su corazón. Y cada vez que esa persona la recuerda, le hiere y lo estanca porque recibió una palabra. Y yo tengo que tener mucha sabiduría para yo poder hablar. Inclusive, para hablarme a mí mismo, yo tengo que tener sabiduría para hablar, emitir una palabra que no venga a hacer daño a los demás. La Biblia dice que tu boca tiene que ser medicina para ti y para los demás. Amén. Tu boca debe proporcionar medicina. Un mal comentario puede dañar a la persona. Yo debo tener mucho cuidado en el momento de yo emitir una palabra porque tengo que declarar vida sobre mí y sobre los demás. Número 3, para escuchar consejos. Todo el mundo escucha consejos, pero no todo el mundo los agarra y los acata. Y yo tengo que ser sabio para poder coger, para poder atrapar, seleccionar un buen consejo y ser obediente a ese consejo. A veces nos ha faltado sabiduría, no nos ha faltado orientación, porque Dios habla. Nos ha faltado sabiduría para poder acatar y obedecer el mandato de Dios. Hay cosas que te pasaron hoy y ya Dios te viene hablando de eso. ¿A cuánto le ha pasado? Así. Te pasó algo hoy, pero ya Dios te había anticipado que tuvieras cuidado. Y yo tengo que tener cuidado. Y muchas veces nos levantamos en contra de Dios, pero ya Dios te había hablado. Ya Dios te había aconsejado de que eso te iba a pasar. Dios conoce nuestra entrada y conoce nuestra salida. Dios conoce todo. Dios sabe qué te va a pasar mañana. Y Dios te puede anticipar con una palabra. Dios te va a corregir. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y Dios no solo te corrige después que cometiste un error, Dios te corrige hasta antes. Pero por falta de sabiduría para acatar consejos, nos toca pasar por donde Dios no tenía planeado para ti. Sabiduría para acatar consejos. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20 dice: el que escucha el consejo recibirá corrección, para que seas sabio en tu vejez. Hermoso, ¿verdad? Como algo
el consejo me va a edificar, me va a estructurar para mañana. Ese consejo que yo recibo hoy, si lo acato, tengo sabiduría, yo voy a ser librado de malas escenas, de tempestades en las cuales Dios no tenía diseñado para mí. Número 4, esto me gusta, para tomar decisiones. Nosotros hoy en la noche, cuando usted está acordado, se acueste, se va a acordar de él. Usted está acostado y ya usted está planeando el día siguiente. Así es. No ha llegado el día de mañana y ya usted tiene la decisión que va a tomar. Sabe hasta qué ropa se va a poner y hasta qué va a comer. Y está todavía un día antes. O sea que nosotros estamos tomando decisiones. Cuando viene a Jesús caminando sobre las aguas, le digo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Cuando el Señor le dijo, ven, se movió después que recibió una palabra. Eso es sabiduría. Yo antes de hacer algo, de decirle sí o no a alguien, o decirle cuenta conmigo, antes de yo decir amén, yo primero voy a Dios, oro a Dios y espero una palabra de Dios. Después que reciba la palabra de Dios, yo me voy a mover. Porque si Dios te da la palabra, Dios te va a respaldar. Amén. Así Si Dios te es. dijo que lo hiciera, Dios te va a respaldar. Aunque entre en la es. tempestad, Dios te va a sacar victoria porque Dios te dio una Amén. palabra. Gloria a Dios. Muévete bajo los principios de la palabra de Dios. Número 5, para controlarte. Nosotros somos controladores. A nosotros nos gusta controlar todo. En la casa controlamos todo. A nosotros nos gusta coger el control del televisor. Nosotros no soltamos a nadie. Si vamos para el baño, nos lo llevamos. Si vamos para allá, voltear el arroz, no lo llevamos. A nosotros nos gusta controlar todo. Ay, ¿por qué trago no sé? Oye, ¿quién me eso? No, recogerlo enseguida. No, enseguida. Somos controladores. Pero a veces no sabemos controlar. Nosotros mismos, así es. Controlamos todo. A la gente le cogemos, lo regañamos y le damos consejo a todo el mundo. Y nosotros no nos controlamos nosotros mismos. Así Y es. quiero hablar que nosotros también somos producto desde el control que tengamos. Y a veces decimos palabras que no tenemos que decir. ¿A cuánto le ha pasado? Así Mucho para que digan. es. Pero ya esa palabra hizo daño. O a veces lanzo algo que no tenía que lanzar. Yo tengo que tener cuidado con eso. Porque esto me va a afectar a mí. Y hay cosas que salen y que para restaurar es difícil. A veces algo que usted hizo, un impulso que tuvo, a veces para corregirlo va a llevar su tiempo. Y yo tengo que tener control de mí mismo. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a su ira. Y si hay algo difícil de controlar, es la ira. Cuando tenemos rabia, arrancamos, decimos y hacemos de todo. Y después vienen las consecuencias. Y cuando yo pido a Dios sabiduría, Dios me va a ayudar a controlarlo. La Biblia dice, es más grande el que se controla a sí mismo que el que controla una Una ciudad. ciudad, así es. O sea que Dios, en balanza, para Dios es más glorioso, más de honra el que se controla a sí mismo que el que conquista una ciudad. Hay hombres que han conquistado por fuera, pero ellos mismos no se han conquistado. Yo he visto en televisión, en los medios de comunicaciones, cuando están dando un trofeo, un galardón a alguien que pudo controlar algo, pero su vida es un desastre. O sea que han controlado fuera, pero ellos no se han controlado. Voy a contarte una historia. Una vez, un decano de una universidad importante, este hombre consiguió muchos logros para esa universidad. Y la facultad quería honrarlo. ¿Cómo hacemos para honrar a este hombre que muchos beneficios ha tenido para la universidad y para todos los estudiantes? Mucha gente que se ha graduado aquí, escucha, mucha gente que se ha graduado aquí está agradecido con ese hombre. Cómo ese hombre se devolvió, buscó recursos, ¿cómo hacemos con él? Y uno de ellos se levantó y dijo, ¿por qué no le hacemos un monumento para que todo el mundo lo vea y se pueda honrar a este hombre? La universidad estaba a este lado del lado derecho. Y cuando hicieron el monumento, el cuerpo estaba viendo para la universidad y la cabeza la tenía por allá. Escuche, ¿cómo estaba? El cuerpo viendo hacia la universidad, pero la mirada la tenía hacia otro lado. Y cuando me preguntaron, oye, ¿por qué el cuerpo está viendo hacia la universidad? Porque él conquistó la ciudad, pero él estaba metido siempre en la cantina. Aunque su cuerpo había controlado la universidad, su mirada la tenía puesta en la cantina. Tenía problemas del cuerpo. Controló todo ya, pero él mismo no se encontraba en el desastre.
A veces pasa lo mismo en nuestra vida. Por falta de sabiduría no nos controlamos y estamos llenos de ella. Es que cuando yo cojo rabia, me transformo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios sabiduría para nosotros autocontrolar. Ahora, ¿cómo se adquiere sabiduría? ¿Será que la sabiduría yo la puedo comprar en el supermercado? ¿La puedo pedir por línea y me llega a la puerta de la casa? ¿Será que yo la puedo pagar también vía internet? ¿Será esto? ¿O cómo yo obtengo la sabiduría? Número uno, la sabiduría viene por tener temor a Jehová. La Biblia dice, la sabiduría viene por el temor a Dios. Cuando yo desarrollo temor a Dios, Dios me va a llenar de sabiduría porque estoy en comunión con Él. La sabiduría viene como producto de yo ser un hombre, una mujer obediente. Y Dios hay una promesa que la sabiduría está ligada cuando yo tengo temor a Dios, viene sabiduría sobre mi humanidad. Y yo entonces me voy a desenvolver diferente a los demás. ¿Qué hace la diferencia entre un hombre, una mujer? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué diferencia hay entre una mujer, otra mujer, un hombre y otro hombre? ¿Qué diferencia hay? Cuando tenemos temor a Dios. Y de inmediato viene sabiduría de Dios. Esto no es algo que se adquiere comprando, no es algo que alguien te va a regalar, sino que tiene un principio y es cuando yo manejo sabiduría y cuando yo manejo temor a Dios. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando yo se la pido a Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Número 2. Pedírsela a Dios. Así como le pedimos a Dios. Dios mío, dame una casa. Dios mío, dame un zapato. Dios mío, dame esto. Yo también tengo que pedirle a Dios sabiduría. Amén, así es. Yo también tengo que llegar en oración. Así como yo oro y yo ayuno por un problema, yo también tengo que orar y ayunar porque Dios me dé sabiduría. Para que lo que yo tengo, Dios me dé sabiduría para administrarlo. Para que Dios me dé corazón entendido, para yo tomar buenas decisiones sobre eso que Dios me ha dado. De nada sirve recibir algo material si no tengo sabiduría para administrarlo. Debo tener un corazón entendido. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente. Hay una promesa. No solo que si yo pido algo a Dios, Dios me lo va a dar. Escucha esto, usted a veces le pide algo a alguien y alguien le da lo que usted pide. Es más, a veces le da menos de lo que usted le pide. Pero la Biblia dice que cuando tú le pides sabiduría a Dios, Dios te da y con abundancia. Amén. Hay una promesa de Dios que si tú le pides sabiduría a Dios, no solo te va a dar sabiduría, sino que te va a dar abundancia para que te puedas mover y desenvolverte en la vida. Número 3. Cuando yo tengo dominio propio es la facultad de yo autocontrolarme. A veces usted ha visto, a usted le ha pasado, que cuando usted va a hacer algo dice, espera, hay alguien al lado tuyo que te cargue. Pero a veces no tenemos a nadie que nos cargue. Usted tiene que autocontrolarse. ¿Le ha pasado? A veces usted ve a alguien controlando, agarrando a alguien. Al mal lo coge, le habla al oído y se lo lleva y lo calma. Pero no todas las veces, no todos los días, alguien va a tener a alguien que lo controle, sino que usted mismo tiene que controlarse, autocontrol. Yo mismo tengo que apaciguarme, yo mismo tengo que equilibrarme, porque no todas las veces voy a tener a alguien que me pueda sobrellevar. Entonces, cuando yo tengo dominio propio, control, yo soy una persona sabia. Es más, lo que se puede evitar, se evita. Amén, así Cuando te es. toca huir, huye. El huir no siempre es sinónimo de cobardía, sino de sabiduría. Así Repito, es. el huir no todas las veces es sinónimo de cobardía, sino de sabiduría. El sabio ve el peligro Y se aparta. Amén. y muchas veces nosotros erramos. Recuerden cuando José, Génesis 39, José está haciendo los labores en su trabajo, en la casa del rey, y la mujer, la esposa del rey, de Potifar, se metió, la jefa del patrón se le metió y quería tener relaciones con él. ¿Qué hizo él?
salió corriendo. ¿Es sinónimo de cobardía o de sabiduría? De sabiduría. Hay momentos donde hay que apartarse del mal, no porque seas temeroso, sino porque eres sabio. Es posible nosotros poder errar si tenemos el conocimiento y nos movemos con sabiduría. Dice amén. Amén. Yo no soy sabio por conocer la letra de la palabra, yo soy sabio cuando la pongo en práctica. Usted puede ver a alguien que tiene la pared llena de diplomas que testifican que es una persona que sabe de la Biblia, que sabe teología, pero si no la pone en práctica, nada le sirve eso. Yo tengo que lo mucho o lo poco que sepa, ponerlo en práctica. Y eso que pongo en práctica me va a otorgar a mí un título de ser sabio, porque me estoy moviendo por el estatuto y la palabra de Dios. Amén. Si hay algo que tiene sabiduría, es la palabra de Dios. Me va a hablar el momento y tengo que actuar de la manera que está establecido en la palabra de Dios. Y cuando yo soy una persona que pone en práctica la palabra, lo mucho o lo poco, yo soy declarado que soy una persona, un hombre, una mujer sabia, porque tengo conocimiento. Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Está hablando, el escritor está hablando, me has hecho más sabio que mis enemigos, porque he guardado tu palabra. La palabra de Dios proporciona sabiduría, inteligencia, y yo cuando voy a actuar me muevo conforme a la palabra de Dios. Amén. Así Cuando yo voy es. a tomar una decisión, yo lo tomo basado no en lo que dice el hombre, sino en lo que dice Dios. El hombre puede decir lo contrario, pero la palabra de Dios dice lo correcto. Y yo me inclino, mi balanza, mi decisión, mi corazón está inclinado a los estatutos de Dios, y yo voy a salir bien librado porque me estoy moviendo conforme a la A palabra, la palabra de del Señor. Dios. Dicen amén. Amén. ¿Cómo viene sabiduría? Cuando yo ando con gente sabia. Yo soy sabio cuando yo me ligo, yo me uno a una persona sabia. Por eso es importante de quién tú recibes. ¿Quién te está proporcionando conocimiento? Es importante. La Biblia dice que el que anda con sabio, sabio será. Y el que anda con necio, necio será. Yo no puedo recibir de alguien que tiene lo contrario, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y si yo me ligo, yo recibo de alguien que tiene sabiduría, yo consigo, voy a ser sabio. Me voy a desenvolver, me voy a ver hasta esforzado a ser sabio también, porque estoy andando con una persona que es sabia, que tiene conocimiento y actúa prudentemente. Proverbios 13:20, ¿vale conmigo? Esto te va a bendecir. Proverbios 13:20. El que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. Como la Biblia, el escritor inspirado por el Espíritu Santo dice, el que anda con sabio, sabio será. Yo tengo que entonces recibir. Si yo por el internet estoy recibiendo, yo tengo que recibir de una persona confiable y que tenga temor a Dios. Amén. Una persona que yo conozco, que me puede proporcionar buenos consejos y sabiduría. Yo tengo que entonces recibir, llenarme, poder decir amén, adquirir conocimiento y alguien que tenga temor a Dios y sea sabio, porque de lo contrario voy a ser desviado. Yo tengo que tener claro que debo ser sabio en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué a veces nos ha faltado sabiduría? ¿Por qué a veces nos falta sabiduría? ¿Por qué actuamos a veces de manera indebida? Hemos podido ver, una vez miraba a un hombre por el internet, un hombre inteligente, científico, un hombre que cuando hablaba había que escucharlo, y hablaba muchos temas, y este hombre se movía en todos los campos, un científico. Este hombre hizo grandes logros, pero personalmente tomaba malas decisiones. Fíjate, científicamente era un hombre inteligente, pero al momento de su vida personal tomaba malas decisiones. Como algo paradójico, contradictorio, como alguien tan sabio no sabía poder manejar su propia vida. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos falta sabiduría? Muchas veces. Número uno, por querernos más sabios que hasta Dios.
A veces creemos que Dios está equivocado y yo tengo la razón. Proverbios 3:7 dice, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme Jehová y apártate del mal. A veces alguien, hasta con conocimiento de Dios, escuche, está tan equivocado que no acepta ni el consejo de Dios. Así es. Está tan metida en él que aún Dios hablándole, aparta a Dios. Ay, para ellos Dios está equivocado. Y por eso nos falta sabiduría. Porque hemos apartado el consejo de Dios y estamos parados en nuestra propia opinión. Estamos enterrándonos y creemos que tenemos la razón. No aceptamos consejo ni ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Y tenemos problemas. Entonces yo debo apartarme del mal y yo tengo que apoyarme en la prudencia y la sabiduría de Dios y no en la mía, porque yo me puedo equivocar. Yo puedo errar. Por eso es importante ir a Dios, porque Dios no puede corregir de lo que yo esté haciendo. Yo tengo que saber moverme con sabiduría y tengo que apoyarme en Dios. Para terminar, esto está fuerte. Por tener un mal guía. Hoy en día la gente busca guía en todos lados. Es más, la Biblia habla de manera profética que en los últimos tiempos habría comezón de oír. Comezón de oír es querer escuchar lo que yo quiero. La gente va a un lugar y si no escucha lo que él quiere, se va para otro lugar. Y si aquí no le dio nada, se va para otro lugar. Donde escucha lo que él quería, ahí se queda. Así se erró. Eso se llama comezón de oír. Comezón de oír es cuando usted coge una pluma y se la pasa por ahí. ¿Qué pasa? La que se queda. Algo agradable al oído. Pero será la voluntad de Dios, será palabra de Dios. Y cuando yo tengo un mal guía, yo voy a hacer nada mal. La Biblia dice, porque si un ciego guía al otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tienen que tener cuidado de quién recibe. ¿Quién se acerca a ti para darte un consejo? Porque te puede hacer errar. Parte de pie, vamos a orar en esta mañana porque Dios está en este lugar. El Dios que da sabiduría está en este lugar. No te entretengas. Amén. Vamos a empezar a orar. Padre, que estamos